noches, muchachos. ¿Me escuchan? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Sí, lo escuchamos. Buenas noches, sí, lo escuchamos. Doctor, sí, lo escuchamos. Buenas noches. Ok, bueno, continuamos con la clase que nos quedó pendiente de la vez pasada para ya terminar el tema de aparato respiratorio. Y vemos en la imagen, que fue la última lámina que vimos en la clase presencial, en donde observamos un epitelio olfatorio. ¿Okay? Vemos que están las células cilíndricas altas, que mencionamos allá, ciliadas, que caracterizan como tal el epitelio olfatorio. Ahora, siguiendo en la misma línea, pasamos a conocer los senos paranasales. ¿Qué pasa con los senos paranasales? Los senos paranasales son estructuras huecas que están dentro de la lámina ósea de los siguientes huesos, como lo que son el etmoides, el esfenoides, frontal, maxilar, y tienen un recubrimiento mucoso sobre el periósteo, pero un recubrimiento mucoso mucho más delgado en comparación con el recubrimiento mucoso de la cavidad nasal normalmente dicha. Estos senos paranasales, muchachos, tienen una conexión con las cavidades nasales a través de orificios estrechos que comunican todos estos conductos intraóseos. ¿Okay? A los senos paranasales vamos a tener que ellos tienen una lámina propia que va a estar vascularizada, pero va a estar parcialmente fusionada con el periósteo. Es decir, que la lámina propia de estos senos paranasales van a estar sumamente adheridos al plano perióstico subyacente, lo que hace que los procesos patológicos a nivel de los senos paranasales sean bastante pasados por alto, debido a que las manifestaciones clínicas generalmente tienden a confundirse con dolores propios del área obstructiva del hueso. Entonces, podemos estar padeciendo una sinusitis, tenemos, por ejemplo, una cefalea leve y no estamos percibiendo realmente cuál es el problema. Y eso se debe a la coalición que tiene ese epitelio vascular con su lámina propia. ¿Okay? Mejor dicho, la mucosa que es altamente vascularizada, que está altamente adherida al plano perióstico. Además, hay la presencia de múltiples glándulas pseudomucosas que nos da un indicio bastante importante que esta área tiene un alto contenido seroso y de fucina, lo que nos hace entender el hecho de la comunicación que tenga la superficie mucosa de este epitelio con la cavidad nasal. De hecho, el epitelio de las células paranasales es prácticamente igual al epitelio respiratorio. Es decir, vamos a tener células, un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado con unas células caliciformes. Y el detalle acá es que los cilios van a estar moviéndose en sentido direccional hacia la cavidad nasal, mientras que los cilios del epitelio respiratorio de la cavidad nasal van a estar moviéndose en sentido hacia la orofaringe. Entonces, como vemos en ese esquema de movilidad de los cilios, sencillamente buscan darle movilidad a las partículas que puedan hacer cualquier tipo de daño en el área fuera de la cavidad. Entonces, así podemos ver que existe esta movilidad particular de los cilios a nivel de la mucosa paranasal. Tenemos también elementos linfoides que van a estar presentes aquí, puesto que al ser espacios cerrados con comunicación solo con la cavidad nasal, se pueden proliferar elementos bacterianos o elementos micóticos con gran facilidad si existe un punto de contacto previo. Por lo cual, el tejido linfoide va a ser de principal importancia a la hora de la defensa de nuestro cuerpo. Vamos a tener también que este epitelio va a ser, como les dije anteriormente, que recibe las cilíndricas ciliadas y va a tener la comunicación con la cavidad nasal a través de orificios bastante estrechos. Vamos a pasar ahora, muchachos, a hablar de la laringe. La laringe es una estructura tubular de aproximadamente 4 o 5 centímetros de longitud que tiene como principal función la resolución de la fonación. ¿Okay? Es decir, debido a que
tenemos en ella las cuerdas vocales que a través de la vibración del aire que discurre por este trayecto permite del flujo de aire que discurre a través de este conducto, va a permitir que las cuerdas vocales vibren o los músculos vocales vibren, y esas vibraciones en distintas frecuencias es lo que genera nuestra voz. Ahora, esta laringe va a ser un órgano cartilaginoso, ¿okay? Que va a estar compuesto elementalmente por cartílago de tipo hialino y cartílago de tipo cartílago de hialino y cartílago elástico, pero estos van a tener una distribución muy puntual dentro de la anatomía de nuestra laringe. Entonces, así vamos a tener, esto es importante que lo tengan muy en cuenta, muchachos, y que lo sepan diferenciar para efectos evaluativos, ¿ok? Entonces, vamos a tener que los cartílagos elásticos van a estar presentes a nivel de la epiglotis, los cartílagos corticulados, los cartílagos cuneiformes, y van a estar presentes en la parte superior del cartílago aritenoides. Entonces, pendiente, la ubicación de los cartílagos elásticos. Ahora, la ubicación de los cartílagos hialinos van a estar a nivel del cartílago tiroides, el cartílago cricoides y la porción superficial, o la parte superficial del cartílago aritenoide, así, superficial inferior del cartílago aritenoides. Tenemos entonces que el único cartílago que tiene de la composición dual de estos dos tipos de cartílagos es el cartílago aritenoides. Entonces, pendiente con eso. Todos estos cartílagos, muchachos, van a estar en íntima relación a través de distintos ligamentos, músculos extrínsecos e intrínsecos, que le van a dar tonalidad muscular a todo lo que es el conducto laríngeo y van a permitir en cierta medida las funciones que son propias de este cartílago, de este órgano como tal. También recuerden que la laringe es el punto, por así decirlo, de impedimento del contacto del bolo alimenticio con las vías aéreas inferiores. De hecho, la presencia y la interacción de los distintos músculos intrínsecos y extrínsecos laringeos en conjunto con los ligamentos hace que literalmente la laringe en su porción superior actúe como una especie de esfínter que permite la apertura y el cierre solo al paso del aire, cerrándose así al paso de los alimentos, lo que nos permite de cierta manera poder mantener una vía aérea inferior interna. Hasta ahora vamos bien o voy muy rápido. Vamos bien, doctor. Yo voy bien, doctor. Yo también. Ok, muchachos, chévere. Vean que lo que nos resta realmente es muy sencillo y son características puntuales que debemos aprendernos, que es lo que realmente nos importa desde el punto de vista histológico, ¿ok? De todas formas, cualquier duda que tengan en el proceso, no duden en levantar la manito y preguntar, ¿ok? Porque la idea es que se vayan con información lo más clara que se pueda. Entonces, continuamos. Ahora, respecto a su composición histológica, resulta que la laringe, ¿ok?, tiene tres capas, o dos, mejor dicho, dos capas elementales: la túnica mucosa y la lámina propia, pero también tenemos una musculatura de tipo estriada, ¿ok?, que va a estar en contacto directo con lo que son el tejido cartilaginoso, y va a permitir todo el proceso funcional de nuestra laringe. Ahora, en cuanto a la túnica mucosa, vamos a presentar dos tipos de tejidos epiteliales en nuestra laringe. Así vamos a tener que las zonas más expuestas a la acción mecánica, ¿okay? Vamos a tener un epitelio plano estratificado. Este epitelio plano estratificado va a estar presente en los pliegues aritenoideos, la superficie y el tercio superior de la superficie laríngea de la epiglotis, así como también en las cuerdas vocales y los cartílagos aritenoideos. Entonces, en estos elementos antes mencionados es que vamos a tener la presencia de un epitelio plano estratificado. El resto de nuestra laringe va a estar constituido por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con cilios. Vean algo. Estas zonas que solo tienen un epitelio plano estratificado
resulta que coinciden exclusivamente con áreas de alta fricción continua, lo que le da gran resistencia a estas áreas por el tipo de epitelio que tiene. A su vez, por contigüidad, debido a que tenemos un epitelio cilíndrico con cilios, y a su vez van a estar asociados o intercaladas células caliciformes, vamos a tener un punto de lubricación importante, que si bien el resto de la laringe produce su propiedad de lubricación, estas zonas que solo tienen epitelio plano estratificado por contigüidad y movimiento ciliar van a también estar lubricadas por esa acción mucinosa del epitelio cilíndrico pseudoestratificado con cilios. Ahora bien, todo este epitelio, va a estar en contacto con una lámina propia que no es más que tejido conectivo laxo que se vuelve denso a la profundidad. Pero hay un punto acá que es una capa de transición de mucosa a lámina propia, que es la submucosa. Aquí el punto interesante es que no hay un límite bien diferenciado desde el punto de vista histológico entre ambas capas. Lo que sí se sabe es que en el punto de transición hay un área rica en fibras elásticas, más que todo cerca de las cuerdas vocales. Entonces, nuestra laringe va a tener esa constitución desde el punto de vista histológico, con una túnica mucosa que va a estar compuesta en función del área de la laringe estudiada por dos tipos de epitelios, y la lámina propia, que ya sabemos su composición, y obviamente los músculos que van a otorgar rigidez y tonicidad a nuestra laringe. Pendiente con esta tónica mucosa y los distintos epitelios que allí se conforman, porque por ejemplo, si yo les digo cuál será el epitelio presente a nivel de la mucosa que recubre el cartílago tiroides, ¿qué respondería? No te vas a la ver bien. Yo creo que es la lámina propia, si no me equivoco. ¿Qué tipo de epitelio, Martín? ¿Qué tipo de epitelio tenemos a nivel del cartílago tiroides en su porción mucosa? Exactamente, Jorge, ese sería el epitelio. Porque recuerden que estamos estudiando y solo hay áreas puntuales que tienen epitelio claro certificado. El resto de las áreas de nuestra laringe, en su porción mucosa, van a tener epitelio cilíndrico pseudoestratificado con cilios, y van a tener intercaladas también células caliciformes. Entonces, pendiente con eso a la hora de las respuestas en el parcial. Correcto, pero diste en el clavo, no te preocupes. Entonces, en esta imagen que tenemos aquí en la diapositiva, vemos de forma esquemática cómo está compuesto los distintos tipos de epitelio en la capa mucosa. Entonces tenemos el epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, que es más superficial, y un epitelio plano estratificado asociado a glándulas mucoserosas. Esto más que todo a nivel de las píglotis. Recuerden que las píglotis tienen una composición mixta epitelial, tanto de epitelio pseudoestratificado como de epitelio plano estratificado, y eso nos ayuda muchísimo con esta imagen que tenemos acá. Y por eso que también que la epiglotis está constituida por cartílago elástico. Aquí tenemos una microfotografía donde podemos observar que hay la presencia de cartílago elástico, y todo lo que es en la porción superior es el epitelio cilíndrico pseudoestratificado con cilios en nuestra laringe. Ahora seguimos con la tráquea. ¿Alguna duda con la laringe, muchachos? La laringe es súper sencillo. Todo bien por acá, doctor. Ok. Pendientes con la laringe y el tema de las cuerdas vocales, que un poco en lo que hemos hablado hoy, las cuerdas vocales tienen una composición muy puntual en cuanto a la composición del epitelio que la circunda, entonces pendiente con eso también. El hecho de que no hagamos un apartado exclusivo de cuerdas vocales no quiere decir que no hayamos tocado esos puntos.
porque sencillamente si se han tocado, luego que están inmersos dentro del contenido. Entonces, cuida con eso. Pasamos a la tráquea, muchachos. La tráquea es un órgano tubular de 12 centímetros de longitud por 2 centímetros de diámetro. Está constituido principalmente por cartílago hialino en forma de herradura y posee principalmente 3 capas elementales, que es la que tenemos acá en la diapositiva, donde tenemos una túnica mucosa, el cartílago hialino propiamente dicho, ¿okay? Y la túnica adventicia. Vemos que la tráquea como tal tiene una forma de herradura, ¿okay? Con una porción posterior ocupada por musculatura lisa, que es el músculo traqueal, propiamente dicho, que va a estar en contacto íntimo con el esófago. ¿Okay? Todo lo que es el tejido conectivo subyacente va a estar en contacto con el tejido conectivo subyacente que recubre nuestro esófago a nivel de lo que es el aparato digestivo. Ahora, pero para los que nos compete a nivel de la tráquea, tenemos que nuestra mucosa, ¿sí?, es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado integrado por 6 tipos celulares. Y aquí, muchachos, es importante que tengan especial cuidado porque la tráquea, de todo nuestro sistema respiratorio, es la única que tiene en una túnica mucosa que compone 6 tipos celulares diferentes que tienen cada uno una función en particular. Entonces, tenemos el primer tipo celular de este grupo, son las células ciliadas. Las células ciliadas representan el 30% de la superficie total de la túnica mucosa, ¿okay? Y estos van a ser células delgadas con un núcleo basal y van a poseer microvellosidades y cilios. Es importante tener en cuenta que las células ciliadas son las que van a proporcionar una función de barrido a toda la superficie de nuestra tráquea. Además, un alrededor, como dije anteriormente, del 30% de la superficie de la población celular de nuestra tráquea, y el citoplasma justo abajo de es rico en mitocondrias y tiene un complejo. Doctor, no sé si soy yo, pero le escucho como lejos. Ok. ¿Ahora me escucha mejor? Sí, ahora sí. Sí. Ok. Chévere, muchachos. Entonces les repito, tenemos que estas células cilíndricas, como ya les dije anteriormente, representan el 30% de la superficie celular de nuestra tráquea, de nuestra capa mucosa. Estas van a ser células bastante delgadas, con un núcleo basal, van a presentar microvellosidades y cilios, además van a tener un citoplasma rico en mitocondrias, van a tener un complejo de Golgi bastante desarrollados, ¿ok? Mientras que poseen un retículo endoplasmico rugoso poco desarrollado y pocos ribosomas. Estas células desplazan el moco y su material particulado que está atrapado mediante la acción ciliar hacia la nasofaringe para eliminarlo. Entonces, vean que la acción principal de estas células ciliadas es básicamente de barrido, de limpieza de esa vía aérea inferior. Luego tenemos a las células caliciformes. Las células caliciformes, estas son muy parecidas, histológicamente hablando, a las células caliciformes de las vías digestivas. ¿Okay? Estas producen mucino, van a tener un tallo estrecho y una teca expandida, lo que va a ser su principal diferencia, por así decirlo, con las células caliciformes de las vías digestivas. Del epitelio respiratorio, como ya dije anteriormente, tienen un tallo estrecho, tienen colocado un plano basal, tienen una teca expandida y contienen gránulos secretores. Ahora bien, nosotros podemos tener estas células caliciformes. Teca expandida. La teca expandida es una área de la célula que es como decir el techo, ¿sabes? Es como decir la porción apical. Pero en las células caliciformes se le denomina teca. O sea, la teca superior y el tallo es la porción superior.
como decir, el análogo de la porción basal apical y la porción basal. Gracias, doctor. Disculpe. Tranquila, no hay problema. Entonces, como les seguía diciendo, estas células caliciformes van a propiciar el medio de barrido para que las partículas queden suspendidas en tipo suspensión, valga la redundancia, en esta mucina superficial y a través de los movimientos ciliares sean expelidos del conducto traqueal. Luego tenemos las células en cepillo. Las células en cepillo, como su nombre lo dice, son células que se encuentran con una membrana plasmática en cepillo. Son células mucosas, curánulos pequeños, que representan más o menos el 3% de la población total de las células de la tráquea, bueno, de esta área de la túnica mucosa, mejor dicho. Son células cilíndricas, estrechas, con microvellosidades que son altas, muchachos. Actualmente se desconoce su función, pero se ha relacionado con terminaciones nerviosas, y por esta razón algunas investigaciones sugieren que pueden tener una función sensorial. Pero otros dicen que estas células de cepillo son tan solo células calciformes que liberan mucilagro. Entonces, realmente, función específica de las células de cepillo no tenemos, pero de que producen moco, producen moco. Entonces, ayudan también al proceso de producción de mucina para mantener la vía aérea inferior lo más fluida posible en relación a las células, a las partículas que puedan ser potencialmente dañadas. Luego tenemos las células intermedias. Estas células son un punto como que de transición entre células basales y otro tipo celular y otras tipos celulares diferenciadas dentro de la mucosa traqueal, y van a presentar un aspecto inmaduro y van a ser precursoras de las células ciliares y las caliciformes, pero no van a tener la suficiente diferenciación para poder ser denominadas como células basales. A diferencia de las células basales, que estas sí están un poco diferenciadas, es decir, tienen un aspecto mucho más homogéneo en relación a las células intermedias, y esto es debido a que son células madres activas que tienen la posibilidad de diferenciarse en otros tipos celulares que componen la capa mucosa de la túnica mucosa de nuestra nariz. Es decir, las células basales acá tienen una función parecida a las capas germinativas del tejido linfoides o al estrato basal del tejido epidermoide. Es decir, no funciones de simplemente suplir la carencia celular cuando sea necesario. Y obviamente, en función de eso, van a tener una alta actividad mitótica, van a tener una abundancia de batería de organelos presentes, es decir, un plasmático, abundante ribosomas, para poder suplir el requerimiento metabólico de recambio celular asociado a la tasa de recambio propia de la tráquea. Por último, tenemos las células endocrinas. Estas células endocrinas, o también llamadas células de NES, por sus células NES, contienen gránulos de secreción basal y células de Kullsky. ¿Qué ocurre? Estas células, muchachos, son un cachito interesante, puesto que estas células, las características puntuales de los gránulos basales células con gránulos de secreción basal, y su nombre tienen que decir células de Kullsky, es decir, exactamente lo mismo. Estas constituyen cerca del 3 al 4% de la población extracelular de la túnica mucosa de nuestra tráquea. Muchas de estas células tienen procesos largos y delgados que se extienden a la luz y se cree que poseen la capacidad para vigilar los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en la luz de la vía respiratoria. Estas células tienen una relación estrecha con las terminaciones nerviosas sensitivas, desnudas, con las que establecen contacto sináptico, y junto con estas fibras nerviosas se conocen como cuerpos neuroepiteliales pulmonares. ¿Ok? Doctor, levanté la mano ahí, pero no le dio, porque hubo un momento que ¿Alguien iba a preguntar algo? yo, lo que pasa
cuando empezó a explicar las células, que dijo, este punto importante, no sé qué, y Sí. después de ahí ya no... Sí, se lo escuché. Para no interrumpir, pero bueno, ya Sí, tuve... por favor. Lo que pasa es que estoy teniendo problemas con la conexión, por eso fue que dejé de transmitir ya. Déjame solucionar esto. Perdona. Gracias. Lo escucho entrecortado todavía. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Y ahorita sí lo escuchamos bien. Pipi. Ahora me escuchan bien, muchachos. Se escucha como mucho delgado. Como doble, sí. Ahora, Ahora sí se escucha bien. ok, chévere. Tuvimos una mala jugada del errores técnicos de Cantera. Así que hay que ir a quemar caucho más tarde a Cantera. Bueno, quedamos bien, muchachos. ¿Hasta dónde escucharon? Empezó a hablar del azar. La gente de... Sí, entonces cuando estaba hablando de las células endocrinas ya se dejó de escuchar. Sí. O sea, como que les nombró, pero no. Y dijo que era... ocurría algo bien interesante, pero no dio chance de que le Sí, explicara. doctor, de hecho justo cuando... Caramba, en serio no escucharon nada de la quemada de caucho. No, o sea, cuando dijo lo importante, yo empecé a subir la mano y como que no. Entonces yo dije, bueno, se fue. Y después continuó la clase y dije, no se fue nunca, sino que No, lo que pasa es que nunca vi la mano, bueno, hubo un delay ahí con la internet. Pero bueno, volviendo al punto, muchachos, las células endocrinas, ¿ok? Ellas contienen secreción basal. Las secreción basal hacen que las células endocrinas sean también llamadas células de Kuczynski, ¿ok? Es decir, si ustedes les dicen gránulos, células endocrinas, que es igual a células de Kuczynski, es exactamente lo mismo. De hecho, la presencia de estos gránulos de secreción basal es lo que determina el homónimo de Kuczynski, ¿ok? Ahora, el detalle con estas células de Kuczynski es que ellas, como les dije anteriormente, representan del 3 al 4% de la población celular total de la túnica mucosa de la tráquea. Muchas de estas células tienen unos procesos celulares largos y delgados que se extienden a la luz y se cree que poseen la capacidad para vigilar los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en la luz de la vía respiratoria. Además, se estima que estas células tienen una relación estrecha con las terminaciones nerviosas, oígase bien, terminaciones nerviosas sensitivas que están desnudas, por lo que establecen una especie de contacto sináptico y junto con estas fibras nerviosas, es decir, las células de Kuczynski más las fibras nerviosas desnudas en esta área, representan o constituyen lo que se conoce como cuerpos neuroepiteliales pulmonares. Estos cuerpos neuroepiteliales pulmonares de alguna u otra manera van a contribuir a la regulación a nivel central
el ritmo de respiración. Es decir, yo puedo influir a través de estos tipos de células y en conjunto con el contacto sináptico y todas las fibras sensoriales que habían estado involucradas para regular lo que es la frecuencia respiratoria. Es decir, puedo tener un proceso de apnea o un proceso de apnea o de apnea en función de cómo registren estas células los niveles de oxígeno o de CO2. ¿Okay? Entonces, pendiente con esto. Que esto es lo que nos va a ayudar muchísimo a la regulación respiratoria de los núcleos respiratorios situados en el bulbo raquídeo. Entonces, vean lo importante de las células neuroendocrinas, dentro de nuestra mucosa, túnica mucosa. Que de hecho, de todas las células, realmente se quiere decir que la más funcional y la menospreciada, por así decirlo, son estas células de Purkinje. Entonces, pilas con ellas a la hora del estudio. ¿Okay? Ahora, la mucosa tiene una lámina pro que está compuesta por tejido conectivo laxo fibroelástico con elementos linfoideos. Esto va a ser un hecho importante, puesto que va a anexar función inmunológica a el proceso de repulsión, por así decirlo, de las partículas noxas que puedan ocasionar daño a nivel de nuestra vía aérea inferior. ¿Se entendió lo de las células endocrinas, verdad? Sí. Finísimo. Entonces, vean algo. En la siguiente imagen, una ojo, la distribución de los 6 tipos celulares, muchachos, no se ve al microscopio óptico. Eso se ve es en un microscopio de barrido electrónico, que es esta microfotografía que tenemos acá. ¿Okay? En donde podemos evidenciar las células basales en contacto íntimo con las células caliciformes. ¿Okay? Y vamos a tener también, siguiendo la secuencia de izquierda a derecha, lo que son las células basales, ¿okay? Células endocrinas y las células en cepillo, que vean, tienen un ribete en cepillo en su superficie apical y también tienen múltiples glándulos de producción de mucina. Y a su vez, intercaladas entre ellas, tenemos las células intermedias, que como ya sabemos, no tienen un punto o sea, son células bastante diferenciadas, ¿no? Doctor, disculpe, ¿será ¿Sí, que no? hay manera de señalarlas? Claro, mire. Por favor. Acá, lo que pasa es que amplié aquí la diapositiva, pero no se amplió en la pantalla. Ok, ahí se va ampliando. Vean, voy de derecha a izquierda. Tengo que esta que tiene ese poco de gránulos arriba, ok, ese poco de gránulos de mucinógeno, que es la célula caliciforme, ok, que es la que está moviéndose aquí. Espero que se mueva. Esa es la célula caliciforme. Luego, inmediatamente inferior a la célula caliciforme, vamos a tener la célula basal. Luego vamos a tener células ciliadas, que como ya sabemos son las que están en mayor preponderancia en nuestro epitelio, y son estas 3 que están aquí arriba, que más apicales, son las 3 células más apicales. Y inferior a ellas podemos ver una célula basal que está en proceso mitótico, ¿ok? Luego tenemos una célula endocrina, como pueden ver es una célula que está inmediatamente inferior a lo que son las células ciliadas, y esta célula endocrina, que es esta que está acá, ¿ok? Vean que tiene un citoplasma rico en gránulos, que es lo que le da el nombre específico de célula Purkinje, ¿ok? Luego tenemos el siguiente, que es la misma célula en cepillo, ¿okay? Que es esta que está acá, y por último las células intermedias que están asociadas, ¿ok? Entonces allí tenemos en esta microfotografía de barrido electrónico la distribución de la celularidad presente en la túnica mucosa de nuestra tráquea, que vemos es la única porción de nuestro aparato respiratorio que tiene tal composición celular. Luego vamos con las siguientes capas de nuestra tráquea, que son la capa submucosa, la capa cartílago propiamente dicho, y
y la adventicia, ¿ok? Que es la que nos está apareciendo aquí en pantalla. Tenemos que la submucosa está inmediatamente inferior a la capa, a la túnica mucosa, y ella va a ser un tejido compuesto por tejido conectivo denso y regular, donde va a predominar las fibras de colágeno tipo 3, ¿ok? Pero también va a haber reticulares y pequeñas fibras elásticas, pero fibras elásticas gruesas. A su vez, vamos a tener una submucosa rica en glándulas mucosas y seromucosas, y van a tener incrustadas, más que todo en la porción apical hacia la glándula basal, elementos linfoides permanentes dentro de la submucosa. Luego seguimos con lo que es la porción del cartílago. Este cartílago es un cartílago de tipo hialino, ¿okay? Que tiene forma de estriado, forma de herradura, que es la que estamos viendo acá, que es la porción más oscura de todo este corte que vemos en la pantalla. Esperemos que la transición se dé, porque hago una transición y la transición no se muestra. Ok, ahora sí se muestra la transición. Entonces, esta transición que vemos acá, vemos allí el componente cartilaginoso, que es un tipo de cartílago hialino, en donde al corte histológico podemos ver las características propias del tejido cartilaginoso. Expertos en eso. ¿Ok? Este cartílago rodea a la submucosa lateral y anterior, pero como tiene forma de herradura, obviamente en la porción superior es una limitante donde no vamos a tener tejido cartilaginoso. Es decir, nuestra tráquea, muchachos, tiene cartílago lateral y anteriormente. Posteriormente no lo posee. Entonces, posteriormente vamos a tener una tráquea que va a poseer una túnica mucosa, una capa submucosa, y va a pasar inmediatamente a la fibra muscular lisa y su adventicia propiamente dicha. ¿Ok? Pendiente con esta composición a nivel de la tráquea. Repito, a nivel posterior vamos a tener lo que es la túnica mucosa con sus distintas capas celulares, inmediatamente la capa submucosa, luego sigue la adventicia y por último lo que es el músculo liso traqueado. Vean que no hablé nunca de cartílago en la porción posterior de nuestra tráquea. Luego tenemos una capa adventicia que está por fuera de la membrana fibroelástica y el pericondrio del cartílago propiamente dicho, y está compuesto por tejido conectivo laxo, prácticamente de células de tejido de fibras de colágeno tipo 4, ¿sí? Y rico en lípidos, principalmente fosfolípidos de membrana y triglicéridos que están presentes en esa área, y colesteroles no esterificados. Entonces, pendiente con esta composición de la túnica adventicia de nuestra tráquea. ¿Alguna duda con la tráquea, muchachos? Profe, ¿me puede decir la parte posterior cuáles son las capas? Ok, ya repito las capas de la parte posterior. La parte posterior de la tráquea, muchachos, va a estar constituida por la túnica mucosa con sus distintos estirpes celulares, sus estirpes celulares. Luego sigue la capa submucosa, pasamos de una vez a la adventicia, y por última capa, dentro de la porción posterior, tenemos una capa de músculo liso, ¿okay? Que es la que va a estar en contacto con el tejido celular subcutáneo o el tejido conectivo subyacente, que va a su vez tener contacto con el esófago posterior. ¿Okay? Esas son las composiciones, ¿vale? Muchas gracias, profe. Chévere. Entonces, acá tenemos esta microfotografía donde podemos observar lo que es la composición o la mucosa propiamente dicha de la tráquea. Sí, vemos una porción que está abierta hacia el lumen, donde sería la capa mucosa, luego la submucosa, y tendremos una pequeña porción, que es esta porción anterior que estoy señalando aquí en amarillo, ¿ok? Que sería correspondiente a lo que es el cartílago de nuestra tráquea, ¿ok? Vemos que aquí en la porción posterior no vemos ningún tipo de cartílago debido al corte que nos están mostrando dentro de esta diapositiva. Luego, si avanzamos, ok, aquí sí podemos evidenciar lo que es una túnica mucosa con su epitelio que ya hemos descrito. Inmediatamente esta área que estoy aquí señalando en amarillo es la túnica mucosa, acá
luego sería inmediatamente inferior la túnica submucosa, ¿ok? Luego tendríamos el cartílago hialino, que tiene acá todas las características que ustedes conocen del cartílago hialino, ¿sí? Lo que pasa es que creo que la imagen se guindó, entonces el cartílago hialino es este. Pregunto, ¿la tráquea tiene cartílago hialino o cartílago elástico? Creo yo que es hialino, doctor. Pero no estoy segura. Hialino. Doctor. Ah, los estoy escuchando, los estoy escuchando. Lo que pasa es que estoy bebiendo agua, lo siento. Hialino, doctor, hialino. Todos dicen hialino. Y yo dije que creo que hialino. Que no estoy segura. Correcto, disculpe, estaba viendo agua, sorry. Sí, es cartílago hialino, muchachos. Entonces, podemos observar en la túnica, ¿ok? El cartílago hialino propio y inmediatamente tendríamos la apéndice, ¿ok? Vemos que en este corte que vemos acá se nos separan muy bien todas las capas. De hecho, está muy bonito este corte para efectos evaluativos y también para efectos académicos, ¿ok? Entonces, pendiente con estos cortes de la tráquea. Y ojo, el hecho de que no vean cartílago no quiere decir que no tengan o que no estén ubicados en tráquea. Recuerden que pueden estar ante un corte de la porción posterior de la tráquea y en tal caso tendrán que hacer un estudio más exhaustivo de la tráquea, ¿ok? O del tejido visualizado para poder ver si la túnica mucosa tiene un estirpe de 6 capitas. Si tiene ese estirpe de 6 células, entonces estaríamos ante la presencia de la tráquea. El cartílago mejora mucho o facilita mucho lo que es la visualización, ¿ok? O la identificación del tejido. Ahora pasamos a los bronquios. Resulta que nosotros tenemos dos bronquios principales, ¿ok? Que son los bronquios primarios, llamados extrapulmonares. La estructura de estos bronquios, muchachos, emergen inmediatamente después de la bifurcación bronquial, ¿ok? Donde está la carina, como punto de partida de los bronquios extrapulmonares, ¿ok? Y la estructura de estos bronquios primarios es idéntica a la de la tráquea, con la excepción de que los bronquios tienen un diámetro más pequeño y sus paredes son un poco más delgadas. Cada bronquio principal está acompañado de la arteria, vena y vaso linfático pulmonar que perfora el hilo, ¿ok? Recuerden el hilo pulmonar. El bronquio derecho es un poco más recto que el izquierdo y se divide en 3 ramas que se proyectan a los 3 lóbulos del pulmón derecho, mientras que el bronquio izquierdo se bifurca en 2 y emite ramas a los 2 lóbulos del pulmón izquierdo. Estas ramas penetran a continuación en la sustancia de los pulmones como bronquios intrapulmonares. Entonces, una vez que tenemos la bifurcación de la tráquea, vamos a obtener los primeros divisiones del árbol bronquial, que son los bronquios primarios o bronquios extrapulmonares. Entonces, muchachos, estos bronquios primarios, una vez que ingresan al parénquima pulmonar a través del hilo, con todas las estructuras que ya mencioné, van a empezar van a pasar directamente a ser denominados bronquios interpulmonares. ¿Qué ocurre? En estos bronquios intrapulmonares tienen una subdivisión o subsecuencia o generaciones más pequeñas, que se dice que desde el bronquio intrapulmonar hasta los bronquiolos respiratorios, los bronquiolos terminales, perdón, hay aproximadamente 21 generaciones de subdivisiones bronquiales. Y cada subdivisión va a ir disminuyendo la cantidad de cartílago, ¿ok? Y también la cantidad de, mejor dicho, el diámetro propiamente dicho del conducto. Es decir, en la medida que tengamos más subdivisiones,
vamos a tener menos cartílago, más músculo asociado al bronquio, ¿ok? Y vamos a ir determinando distintas estructuras a lo largo del proceso. Entonces, vamos a tener que los bronquios, vean que en la medida que ellos van siendo más subdivisiones generacionales, vamos a tener el bronquio segmentario, que posteriormente va a ser bronquios intersegmentarios grandes, luego a bronquios intersegmentarios pequeños, que van a ser alrededor de 15 generaciones. Luego vamos a tener un punto importante en donde ya no va a haber cartílago y allí vamos a empezar a tener bronquiolos. Es decir, la diferencia entre un bronquio y un bronquiolo es la presencia de cartílago. El bronquio tiene cartílago y el bronquiolo no. Muchachos, el nombre que se le dé al segmento bronquial en particular va a depender del área pulmonar que se esté estudiando. ¿Ok? Entonces, pendiente con ese detallito allí, que eso es más anatomía macroscópica que histología. Entonces, la diferencia fundamental entre un bronquio y un bronquiolo es la presencia de cartílago. El bronquiolo no posee cartílago, mientras que el bronquio sí. Ahora, seguimos bajando. Y los bronquiolos, vamos a tener una porción de bronquiolo que va a ser netamente conductora, ¿ok? Y vamos a tener una porción de bronquiolo que va a ser respiratoria. Cuando decimos que hay un bronquiolo respiratorio, ya estaremos hablando de bronquios, o mejor dicho, bronquiolos que tienen función de intercambio gaseoso. Es decir, vamos a empezar a ver las primeras paredes alveolares con capacidad de intercambio. Entonces, si tenemos un bronquiolo terminal, más los bronquiolos respiratorios, más los sacos alveolares y alveolos, todo eso vamos a llamarlo lobulillo respiratorio. ¿Ok? Este lobulillo respiratorio va a estar compuesto a su vez por los acinos alveolares. Y los acinos alveolares están constituidos a su vez por los bronquiolos respiratorios, sacos alveolares y alveolos. Ya cuando hablamos de esta última instancia, estructuralmente hablando, estamos hablando ya de la función respiratoria propiamente dicha de nuestra vía aérea inferior. Hasta el bronquiolo terminal son sencillamente vías de conducción aérea. Ahora, cuando ya entramos en contacto con el bronquiolo respiratorio, ya estaríamos en contacto con la superficie de intercambio gaseoso. Entonces, en esta imagen vamos a tener una visión un poco más detallada de lo que es un acino alveolar. ¿Okay? Ven que este acino alveolar tiene asociada una red muy trillada de capilares sanguíneos que van a participar a su vez en la formación de la membrana alveolo-capilar o la membrana respiratoria propiamente dicha para facilitar lo que es el intercambio gaseoso. Además, al final de todos estos sacos, tenemos la estructura funcional de los pulmones, que son los alveolos, que son pequeños sacos de intercambio gaseoso que van a estar constituidos por un epitelio bastante particular que vamos a estudiar en un momento. Entre alveolo y alveolo tenemos que van a estar en contacto íntimo con los denominados poros alveolares o poros de Kohn, que le van a permitir primero la supervivencia de nuestra especie recién nacida. Porque ¿qué ocurre? Cuando un alveolo colapsa por distintos motivos, la porosidad de Kohn permite que los alveolos contiguos hagan su función y no colapse toda la red alveolar al colapsar un alveolo. Porque puede ocurrir que un acino alveolar tenga un proceso infeccioso particular que haga que colapse por el aumento de puja en esa área ese alveolo. Entonces, por la presencia del poro de Kohn, se va a permitir que la presión de aire se transfiera al saco alveolar contiguo, pero también se transfiere en los procesos patológicos. O sea, es una ventaja y una desventaja la presencia de los poros de Kohn o los poros alveolares dentro de los sacos alveolares. ¿Okay? Se entendió este punto de los bronquios hasta los bronquiolos. Tenemos más de 21 generaciones y la diferencia elemental entre un bronquio y un bronquiolo es la presencia de cartílago. ¿Ok? Si hablamos que en la medida que vamos disminuyendo el calibre del bronquio, vamos aumentando el calibre de la capa muscular. ¿Ok?
acá entonces es como una síntesis de lo que les acabo de mencionar. Partiendo de los bronquios principales, entonces vamos a tener que estos van a tener cartílago irregular y un músculo que va a ser musculatura lisa que va a estar en anillo, ¿ok? Y estos bronquios principales van a tener una mucosa con múltiples glándulas bronquiales de naturaleza mucinosa que van a seguir a los cartílagos en la posesión. Es decir, a medida que vayamos bajando las cantidades de cartílago en la disposición de las haces cartilaginosas, en esa misma disposición van a estar dispuestas las glándulas bronquiales. La mucosa de estos bronquios va a ser una mucosa muy similar a la de la tráquea, con excepción de la medida que desde que ya pasamos a los bronquios segmentarios, ¿okay? Ya allí las distintas capas. ¿Aló? Dígame. Y tengo una pregunta. Dígame. Bueno, yo no, pero se le hicieron mi chat, ¿te la leo? Sí, léela, por favor. Doctor, la única diferencia entre el bronquiolo terminal y el respiratorio es el calibre. ¿Es que, disculpa? El calibre. El calibre es uno. Y también, pero principalmente, es la presencia de sacos alveolares. ¿Ok? Ya vamos a la imagen anterior para que puedan evidenciar la diferencia. Mira, tenemos acá, vamos a esperar que la imagen se actualice, pero se ha actualizado. Bueno, cuando el internet quiere. Bueno, muchachos, mientras aparece la imagen, el punto es que una de las diferencias fundamentales, además del diámetro de la vía respiratoria, es también que el bronquiolo terminal es netamente musculatura lisa, ¿okay? Mientras que el bronquiolo respiratorio tiene musculatura lisa, un diámetro mucho menor en comparación con el bronquiolo terminal, pero también tiene asociada a su estructura sacos alveolares, ¿okay? O alveolos muy particulares que van muy individualizados, mejor dicho, que van aumentando de cuantía en la medida que van haciéndose más subdivisiones del bronquiolo respiratorio, pero no esencialmente, no es únicamente el diámetro, ¿okay? Ahí observan la imagen, ya se puso. Vean que en la porción superior de la imagen tenemos que es el punto final del bronquiolo terminal, ¿ok? Y justo cuando inicia la presencia de alveolos individualizados en el tracto bronquial, que es el denominado bronquiolo respiratorio, es donde iniciaría probablemente las subsiguientes generaciones. Y ven que en la medida que vamos bajando, van disminuyendo de diámetro y ya pasan a ser netamente sacos alveolares, ¿ok? ¿Se entendió esa diferencia, muchachos? Sí. Bueno, yo sí, al parecer creo. Ok, ¿qué no entendiste, Valeria? Creo que sí entendí, solo que lo tengo que pensar más. Lo anoté para releerlo más tarde. Ok, bueno, tienes un bronquiolo terminal que mentalmente son solamente fibras musculares lisas, ¿ok? No tiene presencia de cartílago, solo una vía de construcción. Es decir, no tiene elementos de intercambio gaseoso. Cuando pasa a ser bronquiolo respiratorio, obviamente disminuye porque hay una subdivisión generacional. Entonces disminuye el calibre de la luz del bronquiolo, ¿okay? En comparación con el bronquiolo terminal, pero se asocian a las estructuras elementos de intercambio, es decir, de intercambio gaseoso, es decir, los alveolos propiamente dichos. Por estos alveolos, comenzando el bronquiolo respiratorio, están ubicados de manera muy individual, es decir, un bronquiolo, dos bronquiolos, tres bronquiolos, y a la medida que vayamos bajando la subdivisión bronquial, estos alveolos van a aumentar en cuantía hasta formar los acinos alveolares. ¿Sí lo viste? ¿Sí lo ves ahora? Sí. Ahora sí, doctor, gracias. Ok, chévere. Entonces, seguimos con esta esquemita resumen, y es que nos dice que
Luego que tenemos una mucosa similar a la tráquea, como le estaba diciendo, cuando pasamos del bronquiolo segmentario, que es la segunda subdivisión como tal desde el bronquiolo respiratorio, desde el bronquiolo primario, ya la mucosa realmente de los bronquios dista un poco de la mucosa traqueal. Y es por el hecho de que muchas celularidades, ¿okay?, se pierden. Es decir, todas esas tipos celulares que están a nivel de la túnica mucosa de la tráquea, ya cuando están en un bronquio interlobar, por ejemplo, o un bronquio segmentario, ya no están. Tenemos solamente una túnica mucosa con características propias del epitelio respiratorio. ¿Okay? Luego pasamos a los bronquiolos, que estos bronquiolos tienen un epitelio cilíndrico aglandular, importante. Otra característica importante. El bronquiolo no tiene glándulas, mientras que el bronquio sí. Y además no tiene cartílago, y por lo tanto la capa también es más gruesa. Otra característica importante. Luego, cuando pasamos al bronquiolo terminal, es lo que ya les dije inicialmente. Se continúa con el bronquiolo respiratorio. El bronquiolo terminal es solamente un punto de conducción aérea, mientras que el bronquiolo respiratorio está asociado a estructuras de intercambio gaseoso, hasta formar los conductos alveolares y posteriormente los sacos alveolares. Acá tenemos una microfotografía donde se nos evidencia, bueno, cuando aparezca la microfotografía, ya apareció, en donde vemos la diferencia entre lo que son los bronquios, ¿okay?, del lado derecho. Vamos a ver si se ve. Ok, si vemos en este punto, podemos observar, un bronquio, ¿ok? Y tenemos la presencia de tejido cartilaginoso muy delgado. Pero ahora acá tenemos la presencia de un bronquiolo, en donde no hay presencia de cartílago a nivel de este corte. Mientras que en este otro corte podemos observar lo que es un epitelio propio del área respiratoria que estamos estudiando, con su subsecuente cartílago inferior. ¿Okay? Ven que en la medida que vayamos bajando, se va reduciendo el número de cartílagos, pero va aumentando la presencia de las fibras musculares en grosor. Pasamos ahora a los bronquiolos. Acá, ¿qué observamos? Un bronquiolo con su epitelio cilíndrico simple, característico ya antes mencionado, ¿okay? La lámina propia, que se evidencia bastante bien acá, y vemos que no evidenciamos ningún tipo de cartílago a nivel del bronquiolo, pero si observamos el bronquiolo respiratorio, que es el que tenemos en comparación, observamos que sus paredes, ¿okay?, sus bordes, a diferencia del bronquiolo terminal, por así decirlo, que son continuas, uniformes. En cambio, el bronquiolo respiratorio tiene puntos de abertura, ¿okay?, en su superficie bronquiolar, que va a estar en contacto con los alveolos. Vean que ya aquí pasamos de ser una superficie de conducción a una superficie de intercambio, en donde el borde bronquiolar va a estar en contacto con los sacos alveolares para los procesos de intercambio gaseoso. Aquí se sigue manteniendo el epitelio cilíndrico simple, y vean que tenemos una lámina propia de la capa asociada a la capa muscular. Solo tenemos nuestro epitelio y nuestra lámina propia asociada a la capa vascular para poder obtener la morfología de nuestro bronquio y bronquiolo. Vean que es sumamente sencilla la cuestión. Y en el caso del bronquiolo, vean, este bronquiolo terminal, a pesar de que puede estar inmerso dentro de un conducto, dentro de una estructura de intercambio, vean que él sigue siendo un bronquiolo terminal. A diferencia de acá, en donde podemos observar los alveolos o los sacos alveolares múltiples en correspondencia al bronquiolo respiratorio. Entonces, el asino respiratorio, saco alveolar y pared alveolar. Eso sería ya la subsecuente división final de nuestro árbol bronquial.
Entonces, cuando llegamos al asino respiratorio, que es el asino alveolar, que es lo que vimos inicialmente en la diapositiva, vamos a ver que esto va a determinar el volumen de tejido pulmonar ventilado y van a ser precisamente determinados por las ramificaciones de un bronquiolo terminal. Es decir, en la medida que el bronquiolo terminal tenga más subdivisiones, más ramificaciones, obviamente más asinos respiratorios vamos a tener. Y serían básicamente las unidades funcionales de nuestro pulmón. Luego vamos a tener los sacos alveolares, donde sencillamente vamos a ver el conglomerado de alveolos, unos contiguos a los otros. Y por último, más detalladamente, la pared alveolar. Esta pared alveolar va a estar constituida por un tejido conectivo elástico y de colágeno y va a estar circunscrita entre dos alveolos, sus poros alveolares y los capilares subyacentes. Cada pared alveolar va a tener una composición particular. Aquí tenemos, para que pase la transición, aquí tenemos lo que es un bronquiolo respiratorio, posteriormente a el llamado asino respiratorio o asino alveolar, en donde vemos lo que les mencioné anteriormente, que existe una intrincada red capilar acoplada a cada alveolo, a cada saco alveolar, de hecho esta es la red más ramificada desde el punto de vista capilar que existe en toda nuestra anatomía, ¿sí? Y vamos a ver que nuestro alveolo va a estar constituido esencialmente por un epitelio conformado por los neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, y las denominadas células del polvo o células de Kupffer, que son macrófagos alveolares, que van a estar presentes allí con una función de defensa vital. Es importante observar que el alveolo va a tener un contacto íntimo con lo que es el capilar sanguíneo. Entonces vamos a formar la denominada membrana respiratoria, compuesta por la prolongación del neumocito tipo 1, que sería la célula constituyente del alveolo, la lámina íntima de esta prolongación citoplasmática del neumocito tipo 1, la célula endotelial inmediatamente subyacente y su lámina íntima. Y obviamente el tejido, la membrana basal compartida entre lo que es el neumocito tipo 1 y la célula endotelial. Entonces esto sería la membrana respiratoria propiamente dicha. Y a través de esta membrana, como pueden observar en la imagen, vamos a ver la difusión de aire, o mejor dicho, la difusión de gases por diferencial de presión que existe entre el alveolo y el capilar. Acá podemos observar lo que son la formación de conductos alveolares en los denominados atrios alveolares y sacos alveolares, que sencillamente no son más que un atrio en la conclusión de tres puntos de entrada para tres sacos alveolares diferentes. Ese punto de entrada se denomina atrio alveolar. Y el saco alveolar propiamente dicho, que son varios paredes alveolares contiguas, y todas derivan de un bronquiolo respiratorio, y a su vez ese bronquiolo respiratorio formaría el conducto alveolar. El epitelio alveolar, ya para terminar, muchachos, está compuesto por neumocitos tipo 1, como les dije anteriormente, neumocitos tipo 2 y células del polvo, que son las denominadas células del polvo, que son macrófagos alveolares. Estos neumocitos tipo 1 son células que poseen un núcleo pequeño, un citoplasma muy aplanado, y constituyen el 90% del revestimiento del alveolo. Y por lo tanto poseen órganos muy pequeños. Los neumocitos tipo 1 ellos tienen una función netamente estructural, es decir, van a darle forma al alveolo. Mientras que el neumocito tipo 2 ellos van a tener una forma irregular, casi cúbica, van a poseer un núcleo grande, redondo, van a poseer terminales de mayor cuantía, pero van a ser de menor recubrimiento. Es decir, a pesar de que ellas no van a tener función de recubrimiento, van a estar en mayor cuantía en relación a las neumocitos tipo 2. Es decir, los neumocitos tipo 1 van a representar la mayor cantidad de superficie de recubrimiento, mientras que el neumocito tipo 2 va a representar mayor cuantía celular.
¿Sí me explico? El neumocito tipo 1 va a recubrir, va a tener mayor porcentaje de recubrimiento, pero van a haber más células tipo 2 dentro de todo el epitelio alveolar. Es importante que los neumocitos tipo 2 van a encargarse de la producción del denominado surfactante pulmonar, que es una mezcla de fosfolípidos muy importante desde el punto de vista de la función alveolar, puesto que permite que las paredes alveolares se mantengan internas. Y esas paredes alveolares no van a colapsar por la acción de este surfactante pulmonar. De hecho, la presencia de surfactante pulmonar en los neonatos, o mejor dicho, la presencia o ausencia va a determinar que este neonato se ha internado en la unidad de cuidados intensivos con un distrés respiratorio, ¿ok? E incluso se puede inducir en la producción de surfactante pulmonar para que estos alveolos sean funcionales. Las células del polvo ya las conocemos, son macrófagos que tienen diferenciación propia a nivel del tejido pulmonar y su recambio se da en función de la utilidad que se le da. Doctor, disculpe. No entendí lo de como que los tipo 1 eran el 90% de recubrimiento, pero que las otras eran más. No comprendo. Acabo de anotar también. Vean, la célula que le da forma al alveolo es el neumocito tipo 1. ¿Okay? Le da forma en el 90% de su recubrimiento. El resto de la celularidad la constituye el neumocito tipo 2. Pero ¿qué pasa? Este neumocito tipo 2, si bien yo requiero por lo menos dos células tipo 1, dos neumocitos tipo 1 para darle forma a un alveolo. Pero en ese mismo alveolo hay 4 neumocitos tipo 1. ¿Sí me explico? Así bien, el neumocito tipo 1 representa la mayor superficie de recubrimiento, el tipo 2 está en mayor cantidad. Ahora sí la captan. No, doctor, no entiendo. Ok, Chanoa, mira. Repito. Tienes el alveolo, ¿verdad? El alveolo, para formar un solo saquito alveolar, necesito por lo menos dos células neumocíticas tipo 1, ¿ok? Que van a formar la totalidad de un alveolo. Pero en ese mismo alveolo pueden estar más de 3 neumocitos tipo 2. Entonces, el neumocito tipo 1 representa literalmente toda la estructura de un alveolo, pero celularmente hablando es el neumocito tipo 2 quien predomina, porque hay mayor cantidad del neumocito tipo 2. Ahora sí. El resumen que yo entendí, ¿verdad? El resumen que yo entendí es que el tipo 1 es más grande y por eso ocupa más superficie, aunque sean menos. Y los neumocitos tipo 2 son muchos más, pero ocupan menos superficie. ¿No? Correcto. Sí, tal cual. Ahora, pendiente con la foto. Gracias. Algo así. Entonces, muchachos, en esta microfotografía que vemos acá, observamos, ¿okay?, un alveolo y la membrana alveolo-capilar. Vemos que aquí podemos evidenciar lo que es la membrana epitelial o la prolongación epitelial de un neumocito tipo 1, ¿okay?, que este sería de este lado aquí, ¿okay?, acoplado a lo que es el endotelio capilar de un vaso sanguíneo subyacente para formar en conjunto lo que es la membrana respiratoria. Recuerden que la membrana respiratoria va a estar compuesta por lo que es la prolongación epitelial del neumocito tipo 1, la célula epitelial del capilar subyacente, la membrana basal compartida. En conjunto, esas tres cosas van a representar lo que es la membrana respiratoria. En la siguiente imagen podemos visualizar, ¿okay?, lo que es la composición
membrana respiratoria. ¿Ok? Aquí tenemos lo que es el neumocito tipo 1, que vean está en su prolongación, ¿ok? En su prolongación de todo la prolongación del neumocito tipo 1. Volví. Entonces, tenemos en esta microfotografía la composición de esta membrana respiratoria. Ok, entonces, hay que estar pendiente con esta composición porque es lo que me va a permitir a mí tener toda la explicación de cómo ocurre el intercambio gaseoso. Entonces, tenemos la lámina basal del neumocito tipo 1 en conjunto con la lámina basal del endotelio capilar y la lámina propia, la lámina compartida, la lámina basal compartida de ambas células. Y en conjunto tenemos lo que es la membrana respiratoria. Es importante tener en cuenta que la región entre dos alvéolos adyacentes, conocida como tabique interalveolar, posee un recubrimiento en ambos lados del epitelio alveolar. El tabique interalveolar puede ser en extremo estrecho y contener solo un capilar continuo, y su lámina basal o bien ser un poco más ancho e incluir elementos de tejido conjuntivo, como por ejemplo las fibras de colágeno tipo 3 y las fibras elásticas, e incluso macrófagos. Entonces, pendiente con eso. No quiere decir que para cada alveolo hay un capilar. Puede haber un capilar que esté compartido por dos o más alveolos. Entonces, pendiente con eso, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahora, muchachos? Sí, doctor, no tengo dudas. No, todo bien. No, todo bien. Ok, alright. Y bueno, muchachos, ya damos por finalizada la clase. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Una doctor. pregunta. Gracias. Es que se me olvidó el nombre de algo. El complejo que se formaba cuando se unía la célula de Schutz, que es que se llama, no me acuerdo, con la terminación nerviosa, ¿cómo es que se llama? Disculpa, no entendí la pregunta. Creo que te refieres a los cuerpos neuroepiteliales, los cuerpos neuroepiteliales pulmonares. Esa. Ah, ok, sí, los cuerpos neuroepiteliales. Ok, ya sí. Eso está a nivel de las células endocrinas de la túnica mucosa de la tráquea. Sí. Finísimo, muchachos. Acuérdense, si no pueden explicarlo de forma simple, entonces no has entendido lo suficiente. Viola, Eso lo digo ¿Cómo? que con las chispas de chocolate yo no entendí. Dios, sí entendí. Chévere. Entonces, vean, cualquier duda que tengan al respecto, por favor me la hacen llegar y tratamos en lo posible porque sé que las clases online no son igual que las presenciales, entonces en la medida que vayan estudiando y tengan algún tipo de duda, me la hacen llegar, por favor, para resolverla juntos, ¿ok? Ya que no vamos a tener una clase, terminar esta clase presencial, sino que la terminamos online. Cualquier duda que tengan, háganmelas llegar, por favor, ¿sí? De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias. Chévere, muchachos, que pasen feliz noche. Muchas gracias por su tiempo.